Diego Lainez tenía 16 años y ya lo llamaban el nuevo Messi. Era la joya del fútbol mexicano. Lo querían en Europa, en la selección, en todos lados. Todo apuntaba a que iba a ser el próximo gran crack. Pero de repente, algo falló. Y no fueron las lesiones, ni la mala suerte. Él mismo acaba de romper el silencio y confesar por qué nunca logró explotar. Lo que estás por escuchar, te aseguramos que te dejará impactado. Diego Lainez Leiva nació el 9 de junio del 2000, en Villahermosa, Tabasco. Una ciudad donde el calor te sofoca el cuerpo, y la vida, muchas veces, también. Creció en la colonia Tamulté, en un entorno humilde, de calles sin lujos y sueños grandes. Su papá era maestro, y su familia vivía con lo justo. Pero ahí, entre tierra y sol, Diego encontró lo que sería su cable a tierra, un balón. Desde chiquito, se notaba que era distinto. No corría como los otros niños, no pateaba igual, no jugaba para divertirse. Jugaba como si el mundo dependiera de eso. Gambeteaba árboles, muros, piernas ajenas. Se le notaba en la mirada. Tenía hambre, esa hambre que no se compra, que no se entrena, que se trae de cuna. Su hermano mayor, Mauro, también jugaba, y juntos fueron creciendo en ese amor por el fútbol, empujándose, midiéndose, soñando. No había canchas de pasto, ni entrenadores con libretas, solo calle, barrio y una pelota. Pero para Diego, eso era suficiente. A los 10 años, todo cambió. América lo llamó para una prueba en la Ciudad de México. Junto a su hermano, dejaron Tabasco y se lanzaron al DF. Fue un golpe duro. Dejó atrás su casa, sus amigos, su acento, su mundo, y se metió en otro completamente distinto. Coapa, fuerzas básicas, disciplina, exigencia. Al principio, muchos lo miraban de reojo, flaquito, tímido, de provincia. No impresionaba físicamente. Pero cuando tocaba la pelota, el silencio se hacía en la cancha. Tenía una zurda endemoniada, una gambeta de calle en un entorno profesional. No se achicaba, no se escondía. Pedía la pelota como si tuviera 25 años. A los técnicos no les quedó otra que darle un lugar. Diego lo ganaba todo en la cancha: partidos, respeto y minutos. Diego debutó en Primera División el 1 de marzo de 2017, en un partido de Copa MX contra Santos Laguna. Tenía apenas 16 años. 3 días después, el 4 de marzo, ya estaba jugando en la Liga MX frente al León. Y no era un debut simbólico. Era un chico flaco, bajito, sin cara de estrella, pero con un talento que no se podía disimular. Gambeteó, pidió la pelota, encaró. Se notaba que no estaba ahí por casualidad. Había llegado para quedarse. A partir de ese momento, Lainez empezó a ganar minutos, protagonismo y respeto. Su forma de jugar enamoraba. Se movía entre los rivales como si flotara. Tenía la pelota pegada a la zurda y no le pesaba el escenario. El Estadio Azteca no lo intimidaba. Al contrario, parecía disfrutarlo. Jugaba con una madurez que no era normal para su edad. Era un adolescente enfrentando a tipos de 30 años y ganándoles. En agosto de 2018, dio el golpe definitivo. En un partido contra Pachuca, marcó un doblete que lo metió en la historia, el más joven en hacerlo con la camiseta del América. Esa noche, su nombre explotó. Ya no era solo una promesa, era una realidad. De ahí en adelante, todo fue vértigo. Lainez se convirtió en figura del equipo, clave en el torneo Apertura 2018, donde el América se consagró campeón tras vencer a Cruz Azul en la final. Diego no solo formaba parte del plantel, era protagonista. Y con la gloria, llegaron las ofertas. El Ajax de Holanda se mostró interesado. Lo querían llevar como proyecto a futuro. Un club que sabía trabajar con jóvenes, que no tenía miedo en darles minutos ni en esperarlos. Pero entonces apareció el Real Betis de España, con una propuesta más tentadora en lo económico y en lo inmediato. Diego, con apenas 18 años recién cumplidos, eligió Europa, pero eligió el camino más difícil. Firmó por más de $14 millones,
convirtiéndose en una de las ventas más caras en la historia del fútbol mexicano. Y con eso, el circo mediático explotó. Los medios no tardaron en colgarle etiquetas: el nuevo Messi mexicano, la joya de América, el salvador del fútbol nacional. Cada jugada suya era noticia. Cada foto, una portada. Cada paso, una expectativa. Y mientras todo eso pasaba afuera, él solo quería jugar. Pero el peso de ese apodo, de ese cartel, empezaba a sentirse. No era solo un chico que jugaba bien. Ahora era el que tenía que salvar el futuro del fútbol mexicano. Lo que antes era disfrute, empezaba a convertirse en presión. Y entonces, tomó una decisión que lo cambiaría todo: el principio del fin. El comienzo fue lento, casi imperceptible, pero el daño fue letal. Diego Lainez llegó al Betis como la promesa del fútbol mexicano en Europa. Tenía 18 años, había brillado en América y en el torneo del título, había marcado goles, había conquistado expectativas. Pero muy pronto le arrojaron el desafío más crudo: ganarse un lugar en un club que no tenía espacio para proyectos largos, sino para resultados inmediatos. Desde su debut en la Liga el 20 de enero de 2019 contra el Girona, entró al minuto 81 en una victoria 3-2. El camino empezó a torcerse. Tuvo su chance como titular apenas una semana después ante el Athletic. Jugó 75 minutos y en febrero dejó una huella. Se convirtió en el mexicano más joven en anotar en la Europa League. Al empatar 3-3 frente al Rennes, parecía el broche de inicio ideal. Pero después, fue un silencio incómodo que empezó a envolverse en avalanchas. Pronto quedó claro que en el Betis no tendría protagonismo. La participación se volvió escasa. En la temporada 2018-2019, sumó apenas 16 partidos en todas las competiciones y apenas un gol. Al siguiente curso, ya tenía solo 15 apariciones, también sin festejos personales. No hubo progresión, solo involución. Más síntomas del quiebre llegaron cuando el técnico Quique Setién decidió que ya no formaba parte de sus planes. Según reconoció públicamente, el club no podía ofrecerle los minutos que necesitaba y se perfilaba su descenso al equipo filial. Y fue un golpe sordo. Llegó con cartel de figura. Lo empezaron a tratar como un paquete incómodo. La confianza que lo sostendría estaba rota. En ese momento, incluso surgió un rumor: una oferta millonaria de la MLS, supuestamente por 15 millones de euros, que Lainez rechazó porque quería triunfar en Europa. Esa negativa parecía valiente, pero también fue otro error de cálculo. Rayo Vallecano quiso llevárselo cedido, y ni siquiera eso se materializó. Para enero de 2023, Lainez fue cedido al Braga. Fue su primera salida de España, con una esperanza nueva. Pocos minutos, sí, pero minutos reales. Al final, jugó apenas 13 partidos en total y logró sumar 2 goles. No fue lo que se esperaba. El salto se sintió ya una caída irreversible. En un reportaje íntimo meses después, Lainez habló sin rodeos. No estaba listo mentalmente, confesó. Esa frase fue una bomba silenciosa. No fue una excusa barata. Reconocía que lo técnico no era el problema, era su cabeza. Aceptar que llegó demasiado lejos sin estar preparado. No tenía la madurez para manejar no solo el fútbol, sino las expectativas, los focos, la presión. Ese quiebre fue profundo. Ya no dejó de ser solo un futbolista que fallaba partidos, se había vuelto un símbolo que se quebró. Fue ese instante en el que el talento chocó con su falta de preparación emocional, la dura caída. La promesa se empezaba a marchitar, pero lo más duro todavía no había llegado. Después de 2 ciclos fallidos, primero en Betis, luego en Braga, Diego Lainez no solo perdía minutos, perdía relevancia. Ya no estaba en las portadas, ya no era el futuro del fútbol mexicano. Lo empezaban a mirar de reojo, como a ese jugador que pintaba para crack, pero no despegó. Y mientras su carrera en clubes se diluía, también se empezaba a cerrar otra puerta: la selección mexicana. Pasó de ser un nombre fijo en las listas a ser una incógnita. Se hablaba de otros, de los que llegaban con hambre, con ritmo,
con presente, y Diego, que había sido el niño mimado del proyecto nacional, ya no era prioridad. La gota más dolorosa llegó en 2022. Con el Mundial de Qatar a la vuelta de la esquina, el Messi mexicano fue borrado de la convocatoria. No hubo lugar para él, ni en la banca, ni como suplente de emergencia. Nada. Fue excluido por completo, y eso lo rompió por dentro. Mientras la selección viajaba a Medio Oriente, él veía todo desde casa, en silencio, con los recuerdos atorados en la garganta. Ni lesiones, ni escándalos. Simplemente no estaba, y eso dolía más. A los 22 años, Diego Lainez ya había tocado fondo, sin protagonismo en clubes, sin selección, sin rumbo, como si su carrera hubiera envejecido antes de tiempo. Todo lo que había construido en Coapa parecía un recuerdo lejano, un video viejo, una historia que se contaba con nostalgia, no con orgullo. Y fue recién años después, con la voz más firme y la mirada más serena, que se animó a confesarlo todo. Cómo se sentía en esos momentos y por qué, según él, nunca logró consolidarse en Europa. Confesiones. Lo más crudo de esta historia no fue la caída en sí, sino lo que vino después. El silencio, el peso de las preguntas sin respuestas y finalmente la valentía de enfrentar todo frente a una cámara. Cuando todo apuntaba que el nombre Diego Lainez se perdería en el archivo de promesas frustradas, sucedió lo impensado. Se animó a hablar. No desde la pose del arrepentimiento vacuo, sino desde la franja cálida de la introspección. Y allí contó por qué cree que nunca alcanzó la continuidad en Europa. Lo hizo con voz cansada, con la mirada cerca de quebrarse, con una honestidad corrosiva. Dijo, sin filtros ni rodeos: no era feliz, me perdí. No fue una frase vacía ni calcada de un guión. Fue un grito de quien reconoce que algo falló por dentro, más que por fuera. Reveló que, en esos meses lejos de casa, lejos de las canchas donde era amado, se sintió incompleto. Y ese dolor silencioso empieza a explicar mucho. Confesó que la fama le pasó por encima. Me dejé llevar por la fama. No culpó a nadie más. No inventó justificaciones. Dijo que la fama se convirtió en mochila, que empezó a creerse la narrativa que los medios le habían vendido, que era el Messi mexicano o la gran esperanza, y que esa imagen terminó devorándolo. Se volvió difícil distinguir lo real de lo construido. Admitió algo que pocos jugadores jóvenes aceptarían. No tenía la madurez para tomar decisiones importantes. A los 18, firmó sin pensar, corrió sin freno, respondió sin pensar, y después lo terminó atrapando el vértigo de la urgencia. La exigencia de triunfar ya, de justificarse desde el primer día, lo alejó de enfocarse en el proceso. Se adelantó a sí mismo, perdió el piso. La presión, ya no solo profesional, sino psicológica, lo secuestró. Lo explicó claro. La presión, las redes, la soledad, me bloquearon. Redes sociales que lo habían encumbrado también lo hicieron sentir observado, expuesto. Comentarios a cada paso. Críticas que incluso anticipaban errores. Esa presión invisible lo secó. No pudo jugar con libertad. Se masticaba cada partido en la cabeza antes de pisar la cancha. Y agregó algo que duele. No me preparé mentalmente. Reconoce que mientras entrenaba regates y entrenaba fintas, se olvidó de prepararse para lo invisible, para lo que golpea por dentro, para la soledad del extranjero, para las noches en blanco pensando, ¿qué carajo estoy haciendo aquí? Para los silencios que pesan más que los silbidos del estadio. Esas confesiones no fueron en cascada, pero fueron golpeando una tras otra. Y cada una abría una grieta más profunda. Porque lo que dijo ese día lo cambió todo. Ya no era la historia de un fracaso vestido de títulos. Era el caso humano de alguien que confesó no aguantar la mochila que él mismo aceptó llevar. Y aunque esas palabras dejaron frío a más de uno, fueron un acto de catarsis. Una rendición silenciosa que también era liberación. Porque al decirlo todo, finalmente pudo exorcizarlo. No pidió perdón, no se justificó, lo dijo desde abajo. Y eso es lo que conmueve. Hoy,
Esas confesiones le son recordadas, no para señalarlo, sino para humanizarlo, para entender que su caída no se explica solo por minutos perdidos, sino por un joven que enfrentó al monstruo sin haber recibido entrenamiento emocional, que fue sobrepasado por un sistema, por una presión que ni el talento alcanza a sostener, su presente y futuro. Hoy, años después, Diego Lainez no es aquel niño que cargaba con el peso de un país entero en los botines. Tampoco es el crack europeo que muchos imaginaron. Pero tampoco está acabado. La historia, al menos por ahora, sigue abierta, porque tras tocar fondo, hoy vuelve a levantarse. Y aunque no lo griten los titulares, aunque no lo aplaudan todos los estadios, él está ahí dando pelea. Desde su regreso a México en 2023, Lainez se instaló en Tigres, un club con jerarquía, con títulos, con presión real. Y si bien al principio le costó, con el tiempo empezó a asentarse. En la temporada 2023-2024 jugó 39 partidos y marcó 3 goles. En la 2024-2025 bajó el rendimiento, 35 partidos, 1 gol. Pero este último año, en lo que va de la 2025-2026, ya suma 33 partidos y 5 goles, mostrando una versión más activa, más madura, más útil para el equipo. Con Tigres fue campeón 2 veces, no como figura principal, no como héroe de portada, pero sí como parte del grupo, como un jugador que entendió su rol, que luchó por minutos, que trabajó desde abajo. Muchos partidos los arrancó desde la banca, otros los terminó en cancha, pero en todos se notó que algo cambió. Ya no se desespera por gustar, ahora quiere sumar. Y esa nueva actitud, ese compromiso, esa madurez que antes le faltaba, lo están poniendo otra vez en la conversación. Hoy se habla, en voz baja, pero con convicción, de una posible convocatoria al Mundial 2026. No como estrella, no como salvador, sino como un jugador que puede aportar, que sobrevivió a la presión, al fracaso, al olvido, y sigue de pie. Él mismo lo dijo hace poco. Sigo trabajando, sigo aprendiendo. No todo salió como imaginé, pero no me voy a rendir. Y esa frase, tan simple, tan lejos del ego con el que lo inflaron en su juventud, puede ser la más importante de toda su carrera, porque a veces la verdadera redención no llega con goles, sino con carácter. Y Lainez, hoy, lo está demostrando. Y ahora te pregunto a ti, ¿Diego Lainez aún puede volver a ser lo que prometía? Podemos decir que la vida de un futbolista de élite está llena de triunfos, pero también de caídas. Lo verdaderamente importante es ser perseverante y tener metas claras, tal como es el caso de Carlos Vela, quien tuvo que superar innumerables obstáculos para llegar a la cima. Si te interesa conocer esa historia inspiradora, te la dejo por aquí. No te la puedes perder, en la cual repasamos tanto su carrera futbolística como su vida privada, muy entretenida.